¿Qué harías si el mundo tal y como lo conoces desapareciese mañana? Las ciudades convertidas en ruinas, el ruido de las calles sustituido por un silencio mortal, solo interrumpido por los gruñidos de los no muertos. Este escenario te resultará familiar gracias a series como The Walking Dead o The Last of Us. En el episodio de hoy exploraremos una de las fantasías más aterradoras y, seamos honestos, una de las más fascinantes: el apocalipsis zombie. ¿Por qué la mayoría de nosotros no sobreviviríamos? ¿Qué harías sin comida, sin armas o sin internet? ¿Serán los zombies tu mayor amenaza? ¿O lo seremos nosotros mismos? Quédate para descubrir qué lugares evitar, los aliados inesperados que podrían salvarte y las habilidades poco convencionales que marcan la diferencia entre la vida y ser el plato principal. Prepárate para un viaje que no solo desafiará tus ideas sobre los zombies, sino también sobre ti mismo. Welcome to Smoothcast. Muy buenas a todos, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más, un episodio más, episodio número, ¿cuál es ya? Yo ya he perdido la cuenta. Pues era el octavo, episodio por ahí. número 8. Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Smoothcast. Mi nombre es Daniel Perea y estoy un episodio más, una semana más, acompañado por mi señor padre, don Pablo Perea. Muy buenas, papá. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Espero que tú también y, como siempre, pues encantado de compartir un ratito de conversación contigo y con nuestros amigos. Bueno, pues antes de nada empezamos, si quieres, esperando que a nuestros seguidores pues hayan tenido una buena entrada de año, porque esto ya lo estarán escuchando en 2025. Una buena entrada de año, una feliz Navidad y nada, de que volvemos a la carga. Pues sí, esperamos que todos hayáis pasado unas buenas fiestas, que hayáis tenido la oportunidad de compartirlas con las personas más cercanas y, en todo caso, pues afrontar este nuevo año que seguro que viene repleto de nuevos desafíos. Por supuesto, os deseamos lo mejor a todos. Y empezamos el año, papá, con un tópico un poco, pues, ¿cómo decirlo? De supervivencia. Sí, bueno, ya empezamos fuertecitos. Empezamos, sí, claro, porque a todo el mundo, a mucha gente, bueno, hoy en día no se sabe, pero a mucha gente le gusta comer carne. Sí. Pero el tópico de hoy va relacionado, en parte, supervivencia de carne. Pues empezamos, si quieres, haciendo una pregunta a nuestros seguidores. Venga. Tú que nos estás escuchando o nos estás viendo, ponnos por comentarios. Siendo sincero, ¿crees que sobrevivirías a un apocalipsis zombie o no? Ese es el tema de hoy. Uh-huh. Y nada, vamos a ver si nosotros sobreviviríamos o no. Bueno, habría que ver si los zombies sobrevivirían a nosotros también, ¿no? Hombre, a ver. Porque ya puestos, esto da para mucho. Vaya. Da para dar y tomar, como se suele decir, Son ¿no? muchos hipotéticos, pero bueno, siempre nos gusta aquí, sabes que nos gusta teorizar y fabular con estas cosas. Pues oye, es un tema que a mí me resulta muy interesante también. Sí, bueno, vamos a empezar, si te parece, como siempre intentamos hacer, precisando un poquito los términos, ¿no? Por supuesto. Porque hablamos de un apocalipsis zombie, que es un tipo de apocalipsis más. Parece que nos hemos aficionado en los últimos tiempos a hablar de apocalipsis o escenarios apocalípticos. Todo esto también a través del cine, a través de las series, la literatura, bueno, lo de siempre, ¿no? Hay veces que se ponen de moda determinados temas y este es uno que yo creo que va resistiendo el paso de los años. Porque no falla, sí, porque lleva viendo películas y series y demás la tira de tiempo. Mucho tiempo. Yo creo que podríamos empezar, si te parece,
pues tratando de determinar qué es un zombie. ¿Qué es lo que tú consideras que es un zombie, Daniel? Pues para mí un zombie es una criatura, bueno, en sí, bueno, puede ser un humano, puede ser un animal, pues que está muerto en vida, es decir, que funciona por el instinto puro y duro de lo que es comer. Depende de ya cada uno, pues puede decir si son más rápidos, son más lentos, depende de la película que hayas visto, si tienen inteligencia, si no tienen inteligencia, eso ya entra dentro de cada uno. Pero lo que es en sí la definición de zombie, yo la pondría como pues un ser, una criatura, un ser, que ha perdido pues todo intelecto, todo raciocinio y se guía única y exclusivamente por comer. Bueno, esa yo creo que es la visión que nos ha trasladado un poco el cine, ¿no? A través de las distintas películas. Llevas razón en lo que dices con respecto a las características, porque en función de la película o la serie de la que se trate, Hombre, claro. pues los zombies tienen una serie de características distintas. En unos casos son muy lentos, muy predecibles, en otros casos son extraordinariamente rápidos y hábiles, además de impredecibles, lo cual les hace aún más peligrosos. Yo creo que también es bueno saber de dónde viene tanto la palabra como el concepto, ¿no? El zombie, por así decirlo, proviene un poco de la mitología, de esta mitología macabra que algunas veces escuchamos. Hay muchas definiciones, hay muchos autores que hablan de esta criatura, ¿no? Que parece ser una criatura vuelta a una vida, pero no una vida plena, sino, como tú decías, un sucedáneo de vida, ¿no? Donde está privado pues, de funciones, digamos, superiores que le hacen convivir como conviven los humanos, aunque algunos humanos, Sí, eso en ya fin, es aparte, eso ya es sí. aparte. También está relacionado con la idea del vudú, ¿no? El vudú que hacía revivir mediante una serie de conjuros a personas que habían fallecido y desde esa nueva condición de muerto viviente, tú fíjate qué contrasentido, Sí, muerto viviente, ¿no? Y lo empleamos con total naturalidad, pero en el fondo es eso, un contrasentido. O estás muerto o estás vivo. Pero un muerto viviente estás ahí a medio camino con una existencia corpórea que el cine ya se encarga de presentar como muy deteriorada, como sí, pestilente, como hay gangrenas y demás. Pues claro, si estás muerto y llevas mucho tiempo muerto, te estás descomponiendo y claro. cuando tú revives, pues revives en unas condiciones bastante precarias. Pero no obstante, parecen tener un cierto instinto depredador de otras personas y parecen estar programados desde esos instintos pues para agredir y llegar a devorar a otros seres humanos. Eso es más o menos el concepto así en general de lo que podríamos denominar un zombie, ¿no? Ujú. Un zombie pues no sería demasiado problemático. El problema es cuando La son horda. miles, millones de zombies, ¿no? Y están en cualquier sitio y son o pueden ser cualquier persona. Hay como digo, un género del cine que es el cine apocalíptico, donde la idea de los zombies entra muy bien, cuadra muy bien con ese apocalipsis, porque de lo que se trata es de poner a los protagonistas de las historias pues en situaciones límite, de supervivencia, de convivencia, incluso de relación con uno mismo. Y bueno, pues ahí se desarrollan una serie de tramas que, bueno, pues son muy interesantes y yo mismo he estado viendo en alguna ocasión pues series o películas que tienen que ver con los zombies en donde, bueno, pues lo pasas mal para pasarlo bien, ¿no? Tienes muchos sustos, tienes Sí. escenas de muchos tipos, así que para más o menos que nuestros amigos sepan de qué vamos a hablar de eso, de unas criaturas a las que llamamos zombies que reúnen estas características y luego pues el escenario en el que ellos predominan y bueno, pues la sociedad se derrumba y bueno, pues es lo que consideramos un apocalipsis. Has dicho que, pues eso, que has visto películas y demás. ¿En qué película tú crees que sobrevivirías y en qué película crees que se acabó?
Bueno, Bueno, película o o serie, serie, ¿no? o incluso si quieres videoclip por Michael Jackson, ¿sabes? Pero Sí, claro, uno de los grandes pioneros también en nuestros tiempos, ¿no? La Noche de los Muertos Vivientes es una película que tiene muchísimos años y fue donde esto ya se un clásico. popularizó, ¿no? Pero Michael Jackson, que justo por las fechas navideñas, no creo que, no me acuerdo el año, 1984, 6,87 me sí, suena a de mí. los años 80, pues popularizó, volvió a popularizar el concepto este de zombie. No lo sé, con respecto a la pregunta que me hacías, porque depende también de la causa por la cual las personas se convierten en zombies. Tú piensas que hay mm, relatos donde el hecho de ser zombie es porque tienes contacto físico con uno de ellos, te muerde y, Te o te, infecta. claro, te infecta. Pero hay otros casos donde parece ser que es por un virus de transmisión aérea. Entonces, claro, ahí bien poco se puede hacer que no sea protegerse en entornos estériles, con máscaras de protección, con filtros muy, muy tupidos, ¿no? Sí. Yo de las que he visto, creo que en la que es más complicado sobrevivir, y no digo que sea la única, pero de las que he visto yo, tal vez sea en la película Guerra Mundial Z. Es la que estaba pensando yo. Es que son muy Bueno, pero es rápidos. que también hay otra, bueno, que no son, bueno, pueden ser zombies, pero tampoco son como tal, que es la de Will Smith, la de Soy Leyenda. Sí, Pero esos son sí. zombies barra vampiros, son una cosa extraña, pero también, o sea, que encima los tíos son inteligentes. Lo único que, la única ventaja que tienes contra ellos es que lo que es la luz del sol, pues les hace daño. Pero es que luego, para eso, pues los tíos son, o sea, son muy inteligentes. Eso yo creo Claro. que es otra también que nos pondría contra las cuerdas. Sí, tienes esta película que a mí me gusta mucho también. También es otro escenario apocalíptico. eh, Parece ser que reversible porque se trata de una enfermedad, pero él está investigando Sí. acerca de un antídoto. Y ahí yo creo que las criaturas están un poco a caballo, ¿no? Entre los zombies y los vampiros, ¿no? Que también son criaturas de estas que salen por la noche y Sí. que atacan a las personas. Es complicado. Luego hay otras películas donde, bueno, pues los zombies tienen un comportamiento así más torpe, como Walking Dead, The por Walking Dead. ejemplo. Y ahí, bueno, pues es la imprevisibilidad, no saber dónde van a estar y cuando lo sabes, pues es cuando te tienen rodeado. Además, los guionistas, hay que decirlo también, que son muy hábiles a la hora de diseñar las escenas. Hombre, claro, no Y lo van a claro, poner fácil. hay escenas donde el protagonista, bueno, no puede escaparse fácilmente. Pero vamos, de las películas, insisto, películas en las que salen zombies que yo haya visto, pues la protagonizada por Brad Pitt, la de Guerra Mundial Z, tal vez sea la más complicada para sobrevivir, precisamente por eso, porque son rápidos, son inteligentes y, bueno, una cosa que no hemos dicho es que suelen tener un comportamiento gregario, es decir, un comportamiento en el cual uno se sacrifica para que la masa Vaya. tenga éxito en su objetivo, ¿no? Pero luego entre ellos también se pelean, cuando cazan a alguien y se lo comen, también se pelean, en fin, estamos hablando de una característica de esas criaturas irracional y, bueno, con todo lo que eso Sí, como si conlleva. fueran animales. Ujú. A ver, sí que es cierto que cada autor, cada guionista, le da las características que. Pues eso, que él prefiere a sus personajes. Yo sí que es cierto que concuerdo contigo de que en Guerra Mundial Z, justo ya desde el punto en el que empieza Brad Pitt. O sea, Brad Pitt sobrevive porque es Brad Pitt. Porque si te paras a pensarlo, el tío. Empieza el apocalipsis zombie, o sea, la invasión zombie, en medio de una ciudad superpoblada. O sea, que ya es difícil de narices. Luego encima no se les ocurre otra cosa que ir a un supermercado a por comida. Grave error. Van a una farmacia a por medicamentos. Grave error. Y luego nada, los guionazos que tiene. Bueno, tampoco voy a destripar nada de la película por si alguien no la ha visto. Es una buena película para un sábado por la tarde. Pero sí que es cierto que eso, a no ser que sea Brad Pitt, estás perdido. Y luego, en cambio, de Walking Dead, pues nosotros creemos que sí que igual es fácil, pero habría que verse porque
Eso ya luego lo hablaremos más adelante. En The Walking Dead entran en juego otros factores que no son solo los zombies. Pues los zombies son el enemigo en las primeras 2-3 temporadas como mucho. Pero es que luego ya, para quienes hayan visto la serie y quienes no, pues no voy a hacer spoiler ni nada, pero luego ya más adelante parece que los zombies pasan a un segundo plano. Sí. Porque hay otros peligros, que ya lo hablaremos ahora más adelante. Pero una película que tú no has dicho, que no sé si la has visto o no la has visto, pero que yo creo que también habría bastantes chances de sobrevivir, es la de Bienvenidos a Zombieland. Que está protagonizada por Woody Harrelson y... Ay, no me voy a acordar del que hace del prota, pero es el tío que hace del Sale Bill Murray también ahí, ¿no? Sí, es el tío que hace del Lex Luthor en las películas de Batman contra Superman. O sea, es un tío... Malo, un malo. Sí, es un malo. Y esa película yo creo que también es... A ver, sí que es cierto que es una comedia, está un poco romantizado y demás, pero yo creo que ahí habría bastantes chances de sobrevivir. Ahí me estoy acordando de otra que no hemos mencionado, que creo que se titula Último tren a Busan o algo así, que es coreana. Peliculón. Donde también salen escenas con zombies. A ver... 28 días después. Sí. O bueno, ahora hicieron las 28 semanas después y ahora creo que van a sacar 28 años 28 después. años. A ver, en el fondo son escenarios apocalípticos donde hay unas criaturas, bueno, pues que tienen ese protagonismo. Que, bueno, pues como todo está guionizado, pues lógicamente pues aparecen ahí escenas que a veces, bueno, no es que estén descontextualizadas, pero por ejemplo esa que dices de Zombieland, pues Sí. bueno, es una cine comedia. americano, por lo tanto todo lo que hacen ellos de excesivo, Sí. que a veces llega a lo grotesco, pero es que la película es así, entonces es una ocasión muy buena para poder observar esos comportamientos que tienen, ¿no? De excesos, de disparos, que bueno, pues en el fondo las películas de zombies tienen una dosis de violencia muy alta. Claro. Es contra los zombies, por lo tanto está justificado, pero no dejan de ser violentos. Digo, dentro de lo que es la propia película o la serie. Sí, algunas que son también espectaculares. Hay escenas que también te digo, no hemos hablado de las películas de Resident Evil. Son malas como un demonio. Pero sí que es cierto que en cuanto hay zombies, ahí sí que estaría complicado sobrevivir, porque aparte de zombies, hay otros bichos mucho más grandes, mucho más rápidos y mucho más complicados. Pero es eso, yo creo que una buena película de zombies tiene que tener la clave, es lo que has dicho tú. Sobreviva o no sobreviva el protagonista, eso es lo de menos. Porque si tú haces una historia buena en la que el protagonista al final muere, no hay ningún problema. Ahora, si me haces una película de zombies y no veo cómo explotan cabezas, cómo explotan bichos, cómo los acribillan a tiros o eso, para mí me has perdido. Pues ya que te pones a ver, pues normalmente las películas de zombies no suelen ser buenas. Las cosas como son, no suelen ser buenas. A ver, es que la condición de partida, pues es eso. Bueno, pero por ejemplo, tienes el videojuego, bueno, que se ha hecho serie ahora también, el videojuego de The Last of Us. No sé si sabes cuál es. Pues no lo he jugado. Tengo que decir la verdad, no lo he jugado. Lo tengo en Steam pendiente. Pero sí que es cierto que en cuanto a historia, dicen que es una pasada. O sea, que ha estado nominado al Juego del Año tanto su parte 1 como su parte 2 y dicen que es una muy buena historia. Es un mundo que son zombies, lo que pasa es que están infectados por un hongo, pero son zombies igual. Y se pueden crear buenas historias. Lo que pasa es que muchas veces es complicado meter esa dosis de violencia, esa dosis de disparos y esa dosis pues, de exceso en una película de zombies y que salga una buena historia. Es complicado, pero bueno, ahí está. La clave está, pues eso, en encontrar el balance intermedio. A ver, si el protagonista muere, ¿se convierte en un zombie también o no? Sería lo suyo. Es que es claro, un buen giro, es un buen giro. Sí, si te matan los zombies, pues te hacen uno de ellos, ¿no? Y además, como eres muy hábil, porque has sido el prota y has hecho muchas cosas, pues puedes ser incluso el nuevo líder. Y entraríamos en una dinastía de zombies, Sí. etcétera. Si lo piensas, por ejemplo, hay otras, no sé si llamarlo franquicias, puede que sí, o sagas de películas
donde aparecen otras criaturas que no son propiamente zombies, pero pueden comportarse como los zombies, como por ejemplo estas de fantasía, de guerras fantásticas, tipo El Señor de los Anillos, donde los orcos, Sí, los orcos. pues podrían pasar perfectamente como zombies, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no son humanos. El zombie ha perdido su condición humana, pues el orco no es humano. En el fondo, yo creo que hay un denominador común en todo este tipo de historias, que es, como he dicho antes, un derrumbamiento de la sociedad humana por una amenaza de un grupo de criaturas que en algunas películas claramente se les denomina zombies, pero pueden no serlo, pueden ser, pues eso, infectados por algún tipo de virus que les vuelva agresivos, que les vuelva caníbales. Y bueno, pues los protagonistas de las historias intentan sobrevivir en todo tipo de situaciones, bueno, pues algunas veces muy, muy truculentas y otras veces pues muy complicadas, a veces de entender. Todo eso pone en marcha una serie de mecanismos psicológicos también para que el espectador pues pueda sentirse identificado con esos protagonistas, ¿no? Se ponen, bueno, pues en valor el heroísmo, la lealtad, el compañerismo, o por otro lado el egoísmo, la traición, y bueno, pues son situaciones muy jugosas, ¿no? Tienen ahí tramas que atrapan al espectador y bueno, pues nos hacen pasar un rato como lo que buscamos cuando vemos una película. Buscamos que nos emocione, sea cine de terror o sea la comedia romántica. Siempre buscas emociones, ¿no? Sí, o que te entretenga sobre todo. Ujú. Y hay que decir que las películas de zombies son entretenidas de narices, las cosas como son. Sí, eso es verdad. Ahora bien, la cuestión que yo voy a plantear ahora es, estamos hablando de zombies como criaturas que pertenecen un poco a la mitología y que en el cine, en las series, en el plano cinematográfico, pues han encontrado digamos, un gran eco en la sociedad. Pero ahora yo te pregunto a ti, ¿tú crees que eso en algún momento puede ser una realidad? Lo que es el panorama zombie. Sí. O zombie en el sentido de que haya una gran parte de la población que pueda perder su condición normal y convertirse en este tipo de criaturas. Yo creo que ya lo es. O sea, yo creo que hoy en día ya lo tenemos. O sea, sí que es cierto que no comen cerebros todavía, pero en el mundo de las drogas, pues o sea, los junkies ya metidos bien en la droga, pues esa gente está dispuesta a hacer lo que sea por seguir o fumando, pinchándose, lo que sea. Pues yo creo que eso es así. Y si ya vamos un poquito más allá, yo creo que gran parte de la civilización humana está zombificada por temas políticos. O sea, están dispuestos a hacer lo que sea por defender ya no unas ideas, sino defender a un partido. Aquí en España, por ejemplo, pasa mucho. O sea, pasó en parte, pasó en la guerra civil, gente que se enfrentaba por dos bandos. Bueno, muchas guerras al final suelen ser casi todos zombies obligados, la mayoría, pero zombies porque no razonan por ellos mismos ni tienen un sentimiento individual. Parece que tienen una mente colmena que van todos para adelante y da igual lo que pase, sino que su función es aniquilar al enemigo. Pues hoy en día yo creo que más que nunca el mundo está separado y esa separación provoca que, pues eso, que estén zombificados. Porque hay gente, pues solo tienes que entrar a Twitter y poner una opinión de izquierdas o de derechas, da igual, se te van a tirar los de si lo pones de izquierda, los de derechas y viceversa. Se te van a tirar al cuello. Sin importar nada, pues para mí eso es un comportamiento bastante zombificado, la verdad. Bueno, yo creo que sí, llevas razón en lo que dices. Bajo mi punto de vista, una guerra siempre es un fracaso de la civilización. Hombre, claro, a ver, eso aparte. Pero es un gran éxito de algunas personas. Bueno, es un negocio, la gente que hace negocio de ello. Viven de ello. Siempre recuerdo la famosa frase, creo que era de Paul Valéry, ¿no? La guerra es una masacre entre personas que no se conocen para provecho de personas que sí se conocen pero no se masacran, ¿no? Pero siempre que hay una guerra
siempre es algo dramático. Y claro, siempre hay alguien que cree que tiene la razón y esa razón le otorga la justificación para aniquilar al que está enfrente, que también piensa lo mismo de esto, ¿no? Las guerras civiles, no solo en España, en cualquier país, una guerra civil es incluso peor. ¿Por qué? Pues porque separa familias, separa personas que tienen vínculos muy importantes, las separa no solo por el hecho de que algunos puedan morir, sino que las separa ya para siempre, porque hay cosas que ocurren y ya no tienen vuelta atrás. Con respecto a la lucha política o deportiva, pues yo creo que tienes toda la razón. ¿Por qué? Porque al igual que los zombies, los fanáticos renuncian voluntariamente a una capacidad humana que es, yo diría, crítica, que es la capacidad de pensamiento racional, ¿no? Un fanático es una persona que, sigue un determinado ideal, sea político, deportivo, económico o social, y lo sigue contra toda evidencia. Es decir, puede tener una evidencia que contradiga claramente lo que está, vamos a llamarle todavía persona, claro. Piensa, pero no atiende a ello. No atiende porque hay un fenómeno que se llama disonancia cognitiva, que consiste precisamente en eso, ¿no? En que lo que una persona piensa, digamos, está desconectado de la realidad y no quiere reconectarse a esa realidad. Y lo que decía me estaba recordando a mí ese comportamiento típico zombie, ¿no? De decir, bueno, pues yo quiero comer el cerebro de otra persona, que es el órgano más, digamos, suculento. Pues hay mucha gente intentando ahora mismo, desde su fanatismo, intentar colonizar al menos, si no devorar, aunque sea en sentido figurado, el cerebro de otros. Y lo hace a veces empleando métodos muy violentos, físicos y no físicos, ¿vale? Entonces yo sí creo que existe ahora mismo una gran batalla planteada entre las personas que tienen un pensamiento crítico acerca de la realidad, un pensamiento personal, y otras personas que han renunciado a él, o a veces ni siquiera se les ha implantado, sino que desde que son muy chiquititos pues se les ha fanatizado. Y ya te digo, un fanático es una persona desconectada de la realidad. Y por desgracia se promueven esos comportamientos. Yo cuando escucho decir a alguna persona que es un gran fan de algo, te puede gustar mucho, puedes simpatizar, pero fan es la abreviatura de fanático. Ya, pero depende de para lo que sea, está más blanqueado. Sí, lo hemos normalizado mucho, pero normalizado. Un fan de un determinado equipo de fútbol, un fan incluso de un cantante, ¿no? Bueno, pues un día puede tener una mala actuación, pero como sigue siendo fan, no lo cuestionas, no lo criticas. Sencillamente, o se lo disculpas o lo ignoras, pero si alguien lo hace notar y dice, oye, esto no está bien, reaccionas con una extrema virulencia, ¿no? Y yo creo que eso pues nos impide mejorar, porque solo detectando las carencias podemos tratar de superarlas. En cambio, los fanáticos detectan muy fácilmente las carencias de los demás, pero las propias les cuesta muchísimo. Vaya, anda que es mentira. Anda que es mentira. Pues mira, como estamos de acuerdo en que vivimos en un mundo zombie prácticamente. O sea, aunque sí que es cierto que no está lleno de personas come cerebros, o sea, de en sentido literal, que sepamos. Literal, claro. Bueno, algún loco habrá por ahí, pero el mundo es zombie. Pero volvemos otra vez al escenario apocalíptico. ¿Cómo sobrevivirías tú en una ciudad? Día 1 del... Bueno. Caes ahora mismo en Madrid. No te digo que caes justo en Gran Vía, porque si caes en Gran Vía se acabó. O sea, no intentes porque estás muerto. Pero caes, yo qué sé, en un Getafe. ¿Cómo sobrevivirías tú? Madre mía, pobrecillo. He puesto Getafe porque si digo un pueblo de, pues yo qué sé, de Extremadura, y un saludo a los que nos escuchan desde Extremadura, pues hay menos gente.
O sea, hay menos gente, es así. O un pueblo perdido de Burgos. Pues hombre, si es un pueblo con 6 habitantes, pues y si encima te mueres, pues chicos, que mereces morir. O sea, porque eres un torpe. O sea, tienes un instinto de supervivencia nulo. Por eso te has puesto un Getafe, porque es... Bueno, Daniel, hay muchas situaciones muy diversas, no todas son predecibles. Eh, Cuando estamos hablando de sobrevivir, de supervivencia en un escenario apocalíptico, también hay varios tipos de escenarios apocalípticos. Está el escenario este que estamos comentando hoy de los zombies o personas, bueno, pues que van buscando cazar a otras personas y aniquilarlas, que insisto, puede ser también no solo por una cuestión de enfermedad física, sino una enfermedad ideológica. Pero también hay otros apocalipsis, por ejemplo, relacionados con contaminación atmosférica, por ejemplo. Bueno, yo te pongo el ejemplo Etcétera, del etcétera. apocalipsis zombie, Entonces, claro. en un apocalipsis zombie, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, dado ese caso, es creérnoslo. Porque si te das cuenta en la literatura, gran parte de las primeras víctimas, que suelen ser las más numerosas, son las que no se creen lo que está pasando. Y como no se lo creen, se confían y bueno, desde esa confianza pues no toman las precauciones y por eso mueren, ¿no? Se suele decir que en escenarios de supervivencia en general, y esto te lo enseña muy bien en el ejército, tu herramienta más poderosa es tu mente. Hay gente que cree que teniendo un arma, etcétera, pues estás protegido. No, necesitas que tu mente esté lo suficientemente ágil, lo suficientemente preparada como para poder reaccionar con lo que tienes a tu alcance. Si tú tienes una mente preparada, tu mente será creativa, tu mente encontrará salidas a las situaciones comprometidas. Si tu mente se bloquea, porque bueno, pues el miedo, el pánico nos puede llegar a bloquear, somos presa fácil de cualquiera. Por lo tanto, la primera herramienta a utilizar es nuestra mente. ¿Te acuerdas cuando hablamos en un episodio del escenario buca? Sí, es que esto es un escenario buca, lo tengo aquí apuntado también. Bueno, pues hablábamos entonces de la conciencia situacional a nivel concéntrico, por ámbitos cada vez de un radio mayor, pues tener, como digo, creértelo. La primera herramienta, una mente preparada. La segunda herramienta, una buena habilidad para cooperar. Porque vemos también en las películas que muchos... ¿Tú crees que ir en grupo... Depende del grupo. Hay que tener un grupo bien organizado. Eso implica también tener ciertas habilidades de liderazgo. Y luego huir de los tópicos que vemos en las películas. En las películas, por ejemplo, vemos una persona que lleva un rifle de asalto y que se pone a disparar de manera, bueno, pues enloquecida. Eso que se dispara son balas. Y esas balas, bueno, pues se gastan con mucha facilidad. Puede que en un minuto hayas gastado pues un cargador o dos. Todo eso hay que reponerlo y no está al alcance de todo el mundo. Y aunque tengas reservas de munición, necesitas transportarlas. Eso implica cargar con un peso considerable. Tienes que tener un adecuado acceso a agua potable. Recordemos que se puede vivir sin comer durante un tiempo más o menos prolongado, aunque unas condiciones un poquito penosas, pero sin beber raramente podemos superar los 3-4 días. ¿Por qué? Porque simplemente con el hecho de respirar o sudar, pues nosotros estamos eliminando agua en nuestro organismo. Entonces necesitas asegurarte un acceso al agua que en estas condiciones apocalípticas igual no se produce porque no funcionan las estaciones de bombeo o por lo que sea, ¿no? Y el agua que te puedas encontrar, pues igual no es potable y hay que aprender a potabilizar agua, algo que no todo el mundo sabe. Esto en condiciones, digamos, generales. Y luego ya particulares como las que tú mencionas de un entorno urbano, pues se hace especialmente problemático. ¿Por qué? Primero, por el pánico colectivo. Todo el mundo pues tendría miedo y cuando tenemos miedo somos más impredecibles y nos volvemos más irracionales. Segundo, porque somos visibles. Entonces, imagina que llegas a tu casa con
una provisión de agua, pongamos, de 30 litros, si tú estás solo y nadie te ve, esos 30 litros son para ti o para tu grupo. Pero si te ve alguien de la misma escalera del bloque, pues sabe que tú tienes agua mientras ellos no tienen. Entonces se generarán conflictos porque ahí el altruismo pues a veces falla, ¿vale? Sobre todo cuando hay necesidades extremas. Luego, otra cuestión también importante tiene que ver con el endurecimiento psicológico. Puede que haya personas heridas que necesiten atención médica y no sea posible proporcionarla. Personas mayores, niños, mascotas. En un escenario de estas características, tu vulnerabilidad aumenta en la medida Sí, en la cuantos más cargos que, tengas. claro, pero deshacerte de esos cargos implica también que pueda existir cierto remordimiento, cierta culpabilidad, que lo vemos en muchas películas, que tortura a los protagonistas. Entonces es complicado. Pero fíjate, hay un denominador bastante común y es que parece ser que los entornos campestres y aislados son más propicios para la supervivencia que los entornos urbanos y Hombre, superpoblados. claro, por supuesto. O sea, si tú estás en medio del campo, aparte de que, bueno, depende del campo que estés, pero bueno, el campo que conocemos nosotros, La Mancha, de aquí de España. Si tú estás ahí en medio, tú ves 10 kilómetros a 10 kilómetros vista por lo menos lo que viene, porque es súper llano. Si te vas a las montañas ya es más complicado. Pero si estás si estás en el campo o lo que sea, también es cierto, tú ves a 10 kilómetros vista, pero a ti te ven también a 10 kilómetros vista, o sea, te pueden ver. Hay que tener cuidado, Es que el campo da la sensación, a mí también me hace mucha gracia, porque claro, los guionistas piensan en todo, piensan en que los protagonistas van por el campo, son un grupo, bueno, más o menos bien avenido, pero llegan a una casa donde siempre hay de todo. Siempre hay de todo, o sea, hay alimentos, hay medicamentos, hay, bueno, pues, y no siempre puede ser así. O sea, puede haber pasado alguien antes y haber saqueado las cosas. Y las personas que viven en el campo también pueden defender sus opciones de sobrevivir. Hombre, claro, por supuesto. Porque claro, en un escenario así, a nivel urbano, lo que estaría, yo creo, y hemos visto ya ejemplos sin llegar a esto, lo que estaría servido prácticamente desde el principio sería los saqueos. ¿Por qué? Pues porque imagínate toda la estructura social, digamos que está jerarquizada pues por una serie de normas, por una serie de leyes, y hay quien las hace cumplir. Pero ¿qué pasa si todo eso se derrumba? ¿Quién va a sancionar a una persona, va a ponerle una multa o va a llegar a llevarle a la cárcel por quitarle a otro algo que además incluso puede que necesite? En fin, hay una serie de circunstancias que, bueno, pues se convierten en una lucha sin cuartel por la supervivencia y todo el mundo tiene algo con lo que defenderse. Entonces, sería muy normal un éxodo de personas del entorno urbano buscando pues un entorno menos amenazante como puede ser un entorno rural, pero en el entorno rural te puedes encontrar tal vez lo que no te encuentras en el entorno urbano, porque las personas que viven en el entorno rural también se saben defender y muy bien, por cierto. Hombre, pero allí sí que no hay problema en sacar la recortada o algo de eso y la hemos liado. Sí, y conocen mejor el terreno, por ejemplo, y luego pues oye... se defienden, tienen lo suyo. O sea, claro, no van a... ellos están en su sitio, ¿no? Luego también hemos visto escenas donde este apocalipsis se va prolongando y las comunidades se van recolocando, se van reorganizando, pero eso también acarrea problemas. Una nueva organización social tiene que tener unos principios en los cuales asentarse, que normalmente en las películas es la ley del más fuerte, el que más armas tiene y el más despiadado. Sí. Pero eso también puede cambiar con rapidez, porque, bueno, por muy fuerte que sea, siempre puede haber alguien... Siempre hay un pez más grande. O aunque sea traición, el pez más pequeño es capaz de picarte, ¿no? Y luego, pues eso, acaparar provisiones, siempre puede venir alguien a quitártelas, ¿no? Bueno, pues voy a cultivar mis propios alimentos, ya, pero los cultivas tú y luego viene otro y los cosecha. Y ya tenemos el mismo problema, ¿no? Que en otras condiciones. Entonces, como lo hemos dicho al principio,
Yo creo que en la serie de Walking Dead, fíjate, lo reflejan muy bien. ¿Crees que esa sería la más realista? En cuanto a las técnicas de supervivencia, probablemente sí. Sí, y a los problemas que hay, Hmm. más realista dentro de lo que hemos visto, claro. Sí. Pero igual hay alguien por comentarios que dice, pues no, pues esta serie esta película del año 1950 era súper realista. No lo hemos visto. Pero de lo que hemos Yo he visto, visto un corto, lo que ocurre es que no, si me acuerdo de él, lo pondremos en comentarios, un corto que no tiene nada que ver con zombies, pero sí tenía que ver con la supervivencia de un grupo y es muy curioso, ¿no? Cómo entran en una casa, por ejemplo, donde tienen de todo. Y claro, cuando están en la casa y están, bueno, pues viendo las alacenas llenas de latas de conserve, están todos súper bien, pues fíjate, se cierran las puertas, suena una alarma y es que la casa era una casa trampa, ¿no? Y ponían ese cebo porque llegaban luego otros supervivientes con el propósito de, bueno, pues matarles y comérselos. Lo he destripado un poco, he hecho spoiler, pero más o menos refleja cómo sería la supervivencia. Ten en cuenta que nosotros ahora mismo vivimos en sociedades, vamos a decir, evolucionadas, pero con un poquito de cuidado, porque tampoco de demasiado. Pero provenimos de sociedades tribales donde esto era moneda común. O sea, sí, a la ver, no había gente- zombies, pero sí que es cierto que cada uno se organizaba. Claro, tú vivías en tu caverna con tu clan, tenías cerca tu río, tus territorios de caza, los bosques donde tú recolectabas frutos, pero llegaba otra tribu y si era más poderosa, pues por las buenas, vale, pero a veces no era por las buenas y era por las malas. Yo creo que es una condición del ser humano el sobrevivir en entornos de esa naturaleza. El tema de hoy pues es con el añadido zombie, pero en el fondo sería también una lucha de supervivencia con otros seres humanos también. Claro, pero es que, claro, en lo de los zombies, nosotros pensamos en zombies como personas. Pero es que hay animales que también se pueden infectar. Imagínate que, porque un animal grande lo ves venir, un ciervo, un lo que sea. Pero imagínate un animal pequeño, una salamandra, por ejemplo. O una mosca. O una. Bueno, la mosca es más difícil, porque la mosca se infecta. ¿Cómo se puede infectar? Si no es por vía aérea, si tiene que ser por contacto. Bueno, pero O que se pongan puede, encima. puede estar encima de un cadáver, por ejemplo, y luego plantarse y por vía cutánea Claro, sí, infectar. también se puede. Sí, o incluso que tengas un corte. Y ya ahí la hemos liado. Es aquí donde quería venir también porque, como he dicho antes, los zombies son un peligro, pero es que yo creo que hay otras cosas que me parecen aún más peligrosas, porque al fin y al cabo, una horda de 20 zombies, por ejemplo, si son como los de The Walking Dead, que son lentos y son torpes, pues medio la puedes controlar. Te alejas o lo que sea, las puedes incluso poner alguna trampa o lo que sea, y la puedes medio controlar. Pero claro, si tú te haces, por ejemplo, un corte, y no te hablo un cortecillo en el dedo o cualquier cosa, no, hablo de un corte grande, a lo mejor yo que sé, en la pierna, un corte grande, se te infecta, ¿qué haces? O lo que has dicho tú antes, te juntas, o sea, encuentras con otro grupo que quizá no es tan, o sea, no va con buenas intenciones. Y ya el problema no son los zombies, el problema ya son los otros humanos. O sea, yo creo que un apocalipsis zombie también acarrea problemas que la gente, pues como nosotros ahora, que pensamos que tendría a lo mejor alguna chance para sobrevivir, no contamos con ello. En general, no. A ver, me estoy acordando de una novela de uno de mis autores favoritos, que es Stephen King. Esta novela se titula Apocalipsis, precisamente, y está basada, bueno, pues en un virus, un bicho militar, que, bueno, se escapa de una instalación de alta seguridad por un contagio accidental y termina aniquilando al 99,8% de la población mundial. O sea, solo sobrevive el 0,02%. Y bueno, pues se van agrupando los supervivientes. Él lo narra con su maestría habitual. Lógicamente está ambientado en los Estados Unidos, pero no en la costa este, en Maine, que le gusta él mucho. En este caso, digamos Se que cambia de sitio. Sí, ha viajado un poquito más en esa historia. Y bueno, relata, eso sí, momentos o situaciones, por ejemplo, de caminar por lugares con casas, con edificaciones, con instalaciones,
pero donde no existe absolutamente nada vivo. ¿M? Y claro, eso pues es sobrecogedor también. Cuando tú, Hombre, por claro, ejemplo, imagínate por un sitio desolado. claro, y luego tener en cuenta también otros factores que están asociados, pero no siempre se tienen en cuenta. Por ejemplo, no se tendría acceso pues al funcionamiento normal de la sociedad. Por supuesto, el dinero carecería de De valor valor, total. volveríamos al trueque. Bueno, Eh, las monedas sí que podrían tener valor como proyectiles, pero sí, pero únicamente. ya está. También habría que tener en cuenta que no estaría disponible el suministro eléctrico. Sería un mundo mucho más silencioso, porque ya no es que se agote el combustible, sino que el combustible no deja de ser un refinado del petróleo. Si las refinerías dejan de funcionar, Claro. pues los motores funcionarían única y exclusivamente el tiempo que se consumiese lo que hay refinado ya. Sí. Y ni hablemos de los coches eléctricos. Bueno, los coches Que eso es bueno, los para darle solares más. tal vez. Los solares, si Pero hay que alguno cuántos por ahí, coches solares. Nah. pero que se derrumbaría. Eso de, por ejemplo, estar por la noche en una casa con luz eléctrica, habría que olvidarse. Por supuesto, informática, telefonía móvil, todo lo que nosotros ahora mismo disfrutamos de forma cotidiana, prácticamente sin darnos cuenta, pues se vendría abajo en unas cuantas semanas. Y claro, ahí se igualan mucho las cosas, porque tienes que combatir con hordas de criaturas sobre las cuales eres muy poco superior tecnológicamente. Y bueno, pues Tienes el ahí ingenio, pero sí que es cierto que muchas veces con el ingenio, depende de la situación, pues tienes que estar muy fino ese día lo para salir de ahí. ideal, siempre que se habla de supervivencia, yo sigo a un autor sobre estos temas, que es Julián 545, a que enviamos desde aquí un saludo. Sí, claro. Y él habla sobre cómo preparar alimentos para conservar, cómo utilizar determinadas técnicas para construir refugios, para camuflarse, para obtener fuego, para potabilizar agua. Y hace mucho hincapié siempre en que la supervivencia sería a base de grupos no muy numerosos, pero muy bien cohesionados, muy bien concienciados, porque en esa situación lo que cada persona hace no redunda solo en beneficio del grupo, también redunda en beneficio personal, porque otros están haciendo lo mismo. En el fondo, eso es lo que nos ha hecho prevalecer como especie, nuestra capacidad para agruparnos y colaborar, Hmm. que hoy tristemente pues vamos perdiendo en este entorno cada vez más individualista que estamos construyendo. Sí, bueno, individualista depende, porque yo creo que es un entorno más quebrado que antes, obviamente, pero sí que es cierto que está quebrado más que nada por ideologías, porque estoy seguro de que en una situación de estas, pues que son desesperadas, una persona con una ideología y otra persona con una ideología totalmente distinta, aunque en esa situación, por un apocalipsis zombie, te da igual lo que a quien votas y te da igual, pero sí que es cierto que hay mucha gente que sería reacia a colaborar con personas que no piensen como ellos. Yo estoy seguro 100%. Pues probablemente porque estén también fanatizadas, y un fanático, pues ya hemos dicho antes, que es una persona muy poco recomendable, porque es una persona, a fin de cuentas, que no tiene esa capacidad de pensamiento racional crítico, y bueno, pues eso es una fuente de problemas indiscutible. Claro, o sea, hay que tener cuidado también con eso. Otro de los peligros más. Hablando de peligros y supervivencia, ¿cuáles son Dime 5 objetos que tendrías sí o sí, que llevarías contigo, y 5 habilidades que serían, bajo tu punto de vista, cruciales o muy importantes para sobrevivir en una situación así. Bueno, con respecto a los objetos, ya he dicho antes, lo que pasa es que no es un objeto, que la herramienta principal y más poderosa es la mente. Pero yo ya concretamente hablando de objetos empezaría con un filo, un buen filo. Probablemente un hacha antes que un cuchillo, porque el hacha te permite cortar, al igual que el cuchillo.
pero el cuchillo, a no ser que sea de unas dimensiones ya grandes, pues no Sí, un machete o algo así. no te permite talar, ¿vale? Y bueno, pues yo creo que eso sería el primer elemento, un filo que te permite, bueno, pues es muy versátil esta herramienta. Otra herramienta que yo llevaría sería un buen trozo de cuerda resistente. Y si no lo llevo, pues intentaría aprovechar lo que me encontrase. La cuerda permite también muchísimos usos, desde construir refugios a, por ejemplo, inmovilizar a alguien o tender alguna trampa. Otro objeto para mí, fíjate, sería algún tipo de lente, ¿no? Algún tipo de lente, una lupa o unos prismáticos que me permitiesen ver a lo lejos, porque, bueno, la No, capacidad... con una lupa a lo lejos, no sé cómo vas a ver. No, pero la lupa, por ejemplo, te permite aprovechar la luz del sol para Fuego. hacer fuego. Entonces, no sé, dudaría entre ambos. Tal vez me decidiría antes por los prismáticos, porque tener una visión Claro. a distancia sería un elemento con una gran ventaja. Otra cosa que podría ser interesante sería tener algún tipo de tejido, algún tipo de tela, ¿no? Tela que fuese resistente, porque bueno, por las noches suele hacer frío y ayuda para hacer refugios, en fin, Ujú. eso está... Como una manta o algo así. Sí, algo así. Y luego, pues algún tipo de recipiente también que fuese metálico, que resistiese también el fuego, ¿no? Son 5 objetos, probablemente llevaría algo más, ¿no? Pero Sí, a ver, esos 5 a ver, son objetos... solo 5. Yo pondría, sí que es cierto que yo pondría una buena mochila. Una mochila amplia Sí, y, pero la y puedes hacer con segura. la tela y la cuerda. Claro, pero no es tan No es tan mochila. claro. O sea, tú tienes una buena mochila con sus buenos bolsillos, resistente, que no solo te la cuelgas de los hombros, sino que te la puedes abrochar también. Yo creo que eso te saca de algún apurejo. Una brújula también pondría. Pues siempre está bien Sí. para ver dónde te quieres ir, porque no vas a ir dando tumbos por ahí sin saber, sin tener un rumbo. Yo creo que es importante también. Pero Daniel, ¿y el móvil? Si el móvil te dura, pues eso. Con GPS. Claro que sí. Bueno, lo que te dure la batería, sí. Lo que te dure la Y si batería, tienes un pero... cargador de Un cargador estos solar. o de estos así de manivela que Ah, lo una dinamo. pueda... Sí. Sí, no sé. Yo creo que no sería tan útil. Otra cosa que yo sí que llevaría es un pedernal o una barrita de magnesio para hacer fuego. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Podría ser útil. Hemos dicho la mochila, Mochila, una brújula, brújula, un pedernal, pedernal. un Sí, útil de hacer fuego. fuego. Venga. Pues ya sí que, a ver, aparte de lo que has dicho tú, es que con ese equipo, tanto con el tuyo como con el mío, yo creo que ya irías muy bien Pues equipado. 5 y 3, 8. Bueno, Ocho. pues no está mal, ¿no? Un buen calzado. Pero Pues, bueno, es que eso ya vas con un ellos. buen O sea, el calzado, hipotético es que ya unos vas con buenos ellos. Sí, pantalones, claro, claro. Aparte de eso. un protector para la cabeza, para el frío, para el sol. Eso también es importante. Sí. Una buena gafas de sol para exteriores. Y pues no, ya sí que es cierto que no sé. Sí, pero con la cuerda, por ejemplo, y con el filo te puedes hacer un arco con flechas para Claro. disparar flechas a distancia. Aunque luego habría que ver la habilidad de... Pero fíjate, porque el arco es más aparatoso, es más grande, tiraría por un tirachinas. Hay tirachinas de caza Un que tirachinas están potente. muy bien, muy bien. Y pueden que- disparar flechas también. Claro, y que luego aparte, una piedra te la encuentras en cualquier lado. Las flechas, si la disparas, o tienes que ir a por ella luego, o si la pierdes tienes que estar pendiente de que se te acabe. Y yo creo que en cuanto a tirachinas para piedras, es mucho más fácil llevar un bolsillito de la propia mochila con piedrecitas pequeñas que hacerte tu arco y tu carcaj. Que sí que es cierto que el arco puede ser más letal, depende de en qué situaciones. Pero yo creo que un tirachinas podría ser incluso hasta más práctico y para temas de espacio y de comodidad también es muy cómodo. Y luego ya por último, algo que sí que llevaría sería unas coderas y unas rodilleras. Porque nunca sabes
para lo que te pueden servir. Y oye, yo creo que es práctico para golpes y demás, todo lo que puedas proteger las articulaciones. O unos guantes también. Unos buenos guantes. En fin, cualquier cosa que pueda servir para sobrevivir, pues si la tienes a mano no te limites a 5, si puedes coger 10, Hombre, claro. siempre y cuando pues no sean un obstáculo, por ejemplo, el peso, ¿no? Muchas veces vemos vídeos de esto, ¿no? La mochila 72 horas y tal. Bueno, empiezas a meter cosas en la mochila y cuando ya pesa 18 o 20 kilos Ya. dices, madre mía. Sí, que de primeras igual no hay problema, pero cuando ya pasan 4 o 5 días, no has comido en 2 días, pesa. Sí, la verdad es que sí. Y luego, con respecto a las habilidades que me preguntabas, pues yo empezaría, por ejemplo, con una buena capacidad de orientación, ¿Mm? una buena capacidad de orientación que incluya pues el saber interpretar un Mapas. mapa, eso sería importante. La capacidad también de potabilizar agua, importante. La capacidad de preparar alimentos de forma improvisada, porque estamos acostumbrados a comprar alimentos en las tiendas donde ya nos vienen más o menos preparados, ¿no? Sí. Tenemos que hacer una mínima intervención para, para poder cocinarlos, pero a veces es importante empezar de cero. Y claro, te encuentras con un alimento que no sabes muy bien cómo preparar. He dicho la orientación, potabilizar agua, los alimentos, Sí, también el fuego. Es importante poder hacer fuego. una habilidad para hacer fuego. El fuego es Pues, pero eso llevas el fundamental. pedernal o la barrita de magnesio. Sí, pero hay que saber usarlo, porque yo he estado con la barrita de magnesio así un buen Haciendo la rato barbacoa. y madre mía, y pones ahí... Bueno, un paquetillo de cerillas tampoco viene mal, no Sí, ocupa mucho y pero lleva poder muchas. hacer fuego. Y luego otra cosa que a mí me parecería muy interesante sería tener algún tipo de habilidad médica, ¿vale? Médica en el sentido, por ejemplo, de reconocer plantas que puedan ser útiles para algo, ya sea para desinfectar, ya Sí. sea para tratar un dolor de cabeza o cualquier otra cosa. Saber reconocer los elementos del terreno que nos puedan ayudar. Ten en cuenta que no es lo mismo sobrevivir los primeros 10 días después de pasar una cosa de estas, los siguientes 30 días o los siguientes 6 meses. Ya. ¿Vale? Porque sobrevivir en el momento, bueno, pues tienes que improvisar, pero luego llega un periodo de estabilización donde tienes ya también otro tipo de variables como son la protección, el camuflaje, la anticipación de amenazas, la reconstrucción, y eso también implica sobrevivir, ¿no? Entonces, por lo menos para este primer periodo, tal vez segundo periodo, los primeros 10 o 30 días más hasta los 40 días, pues yo creo que esas herramientas y esas habilidades sí sería interesante y útil tenerlas. ¿Tú crees que podría ser útil tener las habilidades, o sea, ser un psicópata? ¿Crees que te... Bueno, Pues si te si paras a pensarlo, el psicópata es el superviviente definitivo. O sea, es un tío que no se preocupa por nadie, nada más que por él. No tiene remordimientos para nada. O sea, le va a dar igual dejarte atrás que otra cosa. Se va a aprovechar de todo para su beneficio. Eh, te paras a pensar lo que es en sí, obviamente, luego trae otras cosas malas, pero lo que es en sí esas habilidades, yo creo que no hay que dejarlas de lado a la hora de sobrevivir, sobre todo en esas situaciones. yo hablaba antes del endurecimiento psicológico. También a lo largo de la historia del cine, pues hemos visto muchos personajes, pues eso, que solo piensan, pues si estoy pensando ahora mismo en la película esta de Kevin Costner, Waterworld creo que es, No lo he donde visto. él va en su trimarán navegando y solo piensa en él y tal, y alrededor de esos personajes, bueno, pues hay una especie de mitología, ¿no? De que nadie está a su altura y por eso sobreviven ellos solos y tal. Pero yo creo que la supervivencia en grupo es incompatible con ese tipo de comportamientos. Entonces, No, pero tarde o eso para lobos temprano, solitarios. sí, sería para sobrevivir solo.
Si tú estás solo, pues lógicamente no es que tengas que ser una persona así, es que no tienes ocasión de ser de otra forma, ¿no? Ahora, si vas a sobrevivir en grupo, ese tipo de comportamientos tarde o temprano te va a pasar factura, porque en el momento en el que tú no compartes, solo piensas en ti mismo, vale, el día que tú necesites ayuda, Ya no lo vas a van a tener. hacer lo mismo contigo, ¿no? Entonces, aunque a través del cine, pues esta figura, ¿no? Ellos hablan mucho del llanero solitario, de la persona que va sola, que no requiere ayuda de nadie, que es autosuficiente, que se las sabe todas, pues tendría unas posibilidades de éxito bastante A ver, limitadas. a corto plazo yo creo que vendría bien. Pues por eso, pues salir del paso, porque una persona, pues eso, pues con mucho apego a las cosas, que le da mucho miedo dejar cosas atrás o personas atrás, que no se sacrifica, que no es capaz de sacrificar otra cosa, o incluso, fíjate, a una persona de la calle random no es capaz de sacrificarla por no sé qué. Yo creo que esa persona está condenada, sinceramente, en un episodio, o sea, en un escenario así. Yo creo Sí, que sí. yo creo además, fíjate, sería otro zombie. Claro, o sea, es que se volvería, o sea, estaría acabado, estaría acabado. Ujú. En cambio, lo de la figura del psicópata está bien para las primeras horas, los primeros días, pero conforme vas avanzando en el tiempo, obviamente o sea, va a ser detrimental para ti. Pero lo que es para las primeras horas, me parece que esa actitud debería ser la ideal. Pero es una actitud instintiva, no es una actitud propia ya de un ser humano pleno, ¿no? Es una A ver, actitud pero es que de, en bueno, esos yo tengo que momentos, sobrevivir, claro, en esos entonces, momentos activas el modo supervivencia. O sea, tú en esos momentos no te paras a pensar, no, pues ostras, X, pero no me voy a ir que he dejado el horno puesto, ¿sabes? O he dejado el grifo abriendo, verás tú la factura. No, o sea, tú activas el modo supervivencia. Y que pase lo que tenga que pasar, pero como se dice popularmente, para que llore mi madre, que llore la tuya. sí. Y para Lo que adelante. pasa, Daniel, es que ese tipo de personas sobrevivirían, pero esa supervivencia, si mantienen esa actitud, como digo, no van a llegar muy lejos, y si la cambian, tendrían una justificación para sí mismos bastante complicada. Y desde luego nada heroica, ¿no? Porque bueno, una persona heroica es una persona sacrificada por los demás en pos de un objetivo, como en este caso sería supervivencia común. El que solo busca la supervivencia propia puede tener éxito sobreviviendo, pero realmente el precio que paga, pues a nivel psicológico sería muy alto. Yo pienso, como señor al que he hecho yo referencia antes, que si realmente quieres sobrevivir y no sentirte mal, estar en un grupo, cuidar de ese grupo, participando, ayudando, facilita que luego otros lo puedan hacer contigo. Una concienciación, yo creo que es el complemento ideal a esas habilidades individuales, una concienciación de grupo, de ayuda. Hmm. Yo creo que en ese escenario sería para mí digamos, el culmen de esas habilidades. El tener habilidad para poder interaccionar con otros sin incurrir en excesos, buscando la supervivencia de todos, genera un vínculo que obviamente un comportamiento psicopático no genera. Hombre, a ver, eso está claro, pues hemos dicho que eso para las primeras horas o incluso los primeros días te viene bien. Pero es algo que obviamente tienes que abandonar. Pero ahí me tienes que dar la razón de que es muy útil. O sea, me tienes que dar la razón. Es Bueno, muy útil. cualquiera no le da la razón, No, porque es que es así. O sea, si hay un apocalipsis, no. ayúdame. Sí, hombre. Sí, o sea, a ver, si es eso sí, pero imagínate que te pilla el apocalipsis y estás con dos ancianos. Pues en esos momentos tienes que ser capaz de analizar la situación y de decir, pues quizá dejarlos aquí no me gusta, pero es la mejor opción. Bueno, son He puesto un ejemplo, he puesto un situaciones, ejemplo, he puesto claro, un son ejemplo, son ejemplos, son situaciones. ejemplos. Imagínate que son los dos ancianos los que tienen el coche con el depósito lleno.
Pues les quitas la llave. O sea, si sabes conducir... Tú has visto mucho GTA, me parece a mí. No, hombre, pero o sea, hay que ser realista y en esas situaciones de supervivencia, obviamente, si los puedes salvar, los vas a intentar salvar. Pero si no, pues yo si fuera mi situación, me dolería, pero ya está. Porque si caes, a ver, te paras a pensarlo, 2 ancianos ya han bebido mucho. Bueno, lo mejor es no verse en esa situación. Obviamente, ¿vale? obviamente. Pero si tuviésemos que vernos en esa situación, yo creo que es muy difícil prever cómo nos comportaríamos. Es fácil decir ahora Sí, a yo ver, haría ahora- o no haría, pero en la situación concreta habría que verse porque igual tomas esa decisión que parece, digamos, la más lógica, tal vez no la más humana, pero la más lógica, pero igual no la tomas. Así que lo dejamos ahí en el aire, un poquito así como interrogante, ¿no? Sí, a ver, Además, piensa, en las películas siempre está el típico niño que se mete donde no tiene que meterse, sí, o pero el a ver, pero perro porque que eso se es por queda el bien de allí, la trama. la mascota de la familia que se ha quedado Bueno, allí, hay que la mascota salvarla. puede ser útil. Depende de en qué situaciones puede ser útil. Y el anciano puede saber hacer nudos y tú no saber, por ejemplo. Ya, pero O un preparar perro puede alimentos. correr. El anciano no. Estamos discutiendo ahora sobre perros y ancianos. A ver, En medio de un apocalipsis zombie de, estamos discutiendo en una sobre... situación de supervivencia, te llevas un perro. Porque un gato, bueno, el gato le va a dar higos. Al gato, en cuanto vea la calle, va a echar Mira a correr. cómo me ha puesto tu gato. Ya, bueno, es que mi gato es para darlo de comer aparte también. Pero un perro, te llevas un perro y quieras o no, llevas a tu lado comida. En el caso en el que pase algo malo, tienes al perro. Puede andar Proteínas. con 3 patas. El animal. O sea, Si alguno de nuestros que es amigos broma, es está broma, obviamente. escuchando esto, por Es favor, broma, obviamente, es broma, obviamente. no está hablando en serio porque, Pero- vamos, No, pero sí que es cierto que te para puede eso es servir- mejor una vaca, ¿no? Llevamos una vaca, ¿no? Claro, dale de comer tú una vaca también. Hay mucha hierba que se pueden comer. Esconde una vaca. No, eso ya no, hay que pintarla de Algo, camuflaje. la pintas de verde, haces efecto croma y ya está. Claro. No, pero sí que es cierto que te puedes también muchas veces ayudar de los propios animales para salir de situaciones. Cuando tienes que sobrevivir, mira, hay una película muy reciente que está basada en hechos reales acerca de un accidente de aviación ocurrido en los Andes con un equipo uruguayo que iba a jugar al rugby. Sí. Cuando tienes que sobrevivir, muchos límites morales te los cuestionas y a veces los rebasas, porque estamos hablando de sobrevivir. Y estamos hablando de condiciones que tú no diseñas, que tú no quieres. Sencillamente se te imponen y desde esa imposición pues tienes que actuar de alguna forma, ¿no? Entonces lo que ahora charlando distendidamente podríamos decir, pues yo haría esto o no haría lo otro, no lo sabemos, no sabemos cómo nos comportaríamos, si llegaríamos o no a ese comportamiento psicopático que tú mencionabas y luego cuando sales del estado de shock dices, bueno, pues ¿qué he hecho? Bueno, pues he hecho esto, ¿no? Es muy difícil de saberlo y también es muy difícil prevenirlo, ¿no? Porque ahora mismo, fíjate, no hemos hablado de un... Si quieres, algún día podríamos dedicar un episodio a hablar del fenómeno prepper, ¿no? De personas como este señor que yo he mencionado antes en 2 ocasiones, que fomentan, bueno, pues el aprendizaje de habilidades y tal, él se refiere muy líricamente para los días que vienen, pero nunca define cuáles son esos Claro. días, ¿no? Y bueno, hay personas que llevan preparándose para un apocalipsis toda su vida y luego han fallecido y el apocalipsis pues no se ha producido, afortunadamente. Entonces, como todo esto es simplemente comentar qué pasaría, y estamos hablando de un escenario ficticio como es el escenario zombie, Claro. no el apocalíptico, sino el zombie, pues podríamos hacer o no hacer un montón de cosas. Pero en general, yo creo que el mayor problema que tendría el ser humano, fíjate, y ahí sí lo han reflejado bastante bien algunas series, son otros seres humanos. Lo que es ahora también. También lo estamos El viviendo ahora mismo. conflicto entre... Claro, ahora es muy fácil entenderse cuando quieres entenderte. Pero hay personas que aunque quieran ya no pueden, por lo que hemos hablado, porque han renunciado a esa capacidad, se han vuelto fanáticas
Entonces, eso sí que puede producir un apocalipsis a cámara lenta y lo estamos viviendo y no estamos reaccionando por lo que yo he dicho al principio, porque no te crees que esté sucediendo. Pero si te das cuenta, si miras a tu alrededor, pues ves muchas situaciones que no tienen una solución tan compleja, algunas sí, pero otras muchas no, y muchas personas están muriendo precisamente por este tipo de cuestiones. Entonces, bueno, pues saber manejarnos en ese aspecto, despertar un poquito la curiosidad en nuestros amigos y que ellos puedan pensar cómo se comportarían en estas situaciones o identificar algún patrón a su alrededor, pues yo creo que eso sí podría ser interesante y esa es la utilidad que nosotros buscamos con esta conversación que estamos teniendo hoy. Hombre, claro, por supuesto. Mira, si quieres ya para acabar, ¿vale? Ya como último punto, pues llevamos un buen ratillo dando la turra. ¿Cómo crees que se podría reconstruir la sociedad? O sea, ¿crees que llegaríamos al mismo punto que estamos hoy en día, con todo tan... pues una escala de poder, etcétera, con unos dirigentes, unas comunidades enormes? ¿Crees que podría llegar a eso o crees que sería como un gran reset ese hipotético mundo zombie? ¿Crees que sería como un gran reset para hacer otra cosa distinta? Pues es difícil de decir. Yo sobre esto, pues soy muy sencillo en mi planteamiento. Cuando nosotros hablamos de sociedad, tenemos que tener claro a qué nos referimos con sociedad. Sociedad no es un grupo de personas. Un grupo de personas simplemente es un grupo. ¿Cuándo se convierte en sociedad? Pues se convierte en sociedad cuando todos los integrantes de ese grupo encuentran en ese grupo más ventajas de las que tendrían estando solos. Es decir, cuando ese grupo proporciona una serie de condiciones, de circunstancias, para que los individuos puedan desarrollarse de una manera armónica, segura, en pos de su bienestar personal. Hoy en día no tenemos una sociedad. La sociedad se ha quebrado en gran parte. ¿Por qué? Pues porque los estados se han vuelto ineficientes. Ahora mismo un estado, da igual al que mires, la inmensa mayoría son deficitarios. No tenemos un comportamiento social caracterizado por el civismo, sino que, bueno, pues en general, porque hay quien sí, pero la mayoría de la gente solo piensa en sí misma, no piensa en los demás. Entonces, ahí no tenemos sociedad. No somos socios de ese grupo. O lo somos a la fuerza, porque muchas personas no se sienten representadas ya en lo que se han convertido estas sociedades. Y eso está ocurriendo hoy. Si eso se quiebra porque Sí. aparece este tipo de fenómeno, reconstruirlo, tendríamos que pensar muy bien qué es lo que se quiere reconstruir, porque si lo que se quiere es replicar este modelo para llegar a donde estamos, pues igual no es la alternativa más interesante. Ahora, si nosotros volvemos a decir, a empezar, ¿no? De cero y decir, oye, pues tal vez esto tenga que ser corregido de esta manera, esto se tiene que tener anticipación porque ya tenemos una experiencia, pues igual sí podemos llegar a una sociedad en la que nos sintamos mucho más cómodos, mucho mejor representados y bueno, con unas opciones de futuro mucho más despejadas que las que tenemos actualmente. Pero ahora mismo Sí. yo no tengo una respuesta para eso, digamos, clara. O sea que no crees... A ver, obviamente yo creo que a lo de ahora no volveríamos. Pero yo creo que eso puede ser algo bueno también. También hay Porque, quien dice que todo esto es cíclico, ¿no? Que vamos teniendo un desarrollo hasta alcanzar un determinado punto. Yo suelo repetir, creo que lo he dicho ya en algún episodio nuestro anterior, que es el saltito que nos queda de dar como especie, ¿no? Un salto cualitativo. para llegar a Es una decir, civilización tipo 1, ¿verdad? por lo menos tipo 1, ¿no? Que ya sería un logro. El diseñar una sociedad distinta, una sociedad que aprovechase todo lo bueno que se ha construido hasta ahora, que lo hay y mucho, aunque ahora pues esté un poco postergado por toda esta nueva
tendencia que hay en siglo XX, siglo XXI. Yo creo que se han hecho propuestas en el ámbito social, pues claramente, bajo mi punto de vista, calamitosas, ¿no? Es muy extenso de Sí. comentar, pero si no damos ese saltito, bueno, pues colapsaremos, volveremos a comenzar y volveremos a colapsar. Y hay quien dice, desde una perspectiva ya antropológica, histórica, que ese es el sino del ser humano, ¿no? Que nos cuesta dar ese salto, ese tránsito a una sociedad donde seamos miembros de la sociedad sin perder nuestra esencia individual, y desde esa sociedad, desde esa condición de socios, nos ayudemos unos a otros a crecer. Fíjate hasta qué punto eso ahora mismo nos parece inviable, que lo consideramos una utopía, Ya. ¿vale? ¿Se podría? Es un condicional. Sí, se podría. ¿Se puede? Pues es una incógnita. Sí, la verdad es que yo opino como tú. Yo creo que en el caso en el que un apocalipsis, una situación de como esta de la que hemos estado hablando hoy, sucediera, sería muy complicado, obviamente, aunque yo creo que con el tiempo se solucionaría, porque al fin y al cabo los zombies va a llegar un momento en el que han comido tanto que van a necesitar más energía, no van a tener para comer, o se comen entre ellos o mueren, se desintegran. Yo creo que sería una buena, entre comillas, dentro de lo que cabe, una oportunidad para probar algo diferente y para en sí que la sociedad se demuestre a sí misma de que si trabaja unida puede conseguir llegar más lejos. Sí, pero fíjate qué curioso. Nosotros vivimos en sociedades donde hay partidos. A Y ver, partido no es unión, es partido. partido. O sea, vivimos en una sociedad fragmentada, que esa fragmentación, digamos, la agrupa en trocitos así grandes que llamamos partidos. Con lo cual, cuando gobiernan unos, pues hay otros que claramente están a disgusto, y al revés. Sí, Pero pero yo creo que un evento así, yo creo que haría de filtro. al principio. Pero luego lo volveríamos a replicar, porque uno diría, vamos a hacer aquí un puente, y otro diría, no, hagamos el puente 100 metros río arriba, que es mejor. Y volveríamos a fragmentarnos, volveríamos a partirnos. Pero es que hay otros que son también muy espabilados y te dicen, mira, para que no haya fragmentación por partidos, un partido único. Y tampoco están viviendo Claro. a gusto allí, ¿no? Porque, bueno, pues hay una opinión preponderante y no se puede discrepar. ¿Por qué? Porque nosotros las discrepancias, las diferentes Muchas veces las opiniones, tomamos como ofensas más es que como algo enfrentarte, constructivo. no es colaborar, no es construir. Eh, yo pongo muchos ejemplos normalmente, me gusta poner siempre ejemplos sencillos, ¿no? Tú puedes construir una casa, pero si para construir esa casa solo empleas un tipo de ladrillos, pues imagínate las paredes de ladrillos, los pisos con el mismo ladrillo, las tejas no serían tejas, serían ladrillos, todo sería con el mismo ladrillo, ¿no? O con el mismo azulejo. Y bueno, pues sería una casa habitable, sí, pero tal vez no sería una casa bonita. Hmm. Pues en esto pasa un poco lo mismo, ¿no? O pensamos todos igual o estamos enfrentados. No somos capaces todavía de combinar distintas opiniones, distintas visiones de la realidad en un todo que sea representativo de la diversidad y al mismo tiempo respetuoso con la diversidad. Porque solo nos preocupa, estoy hablando en general, el poder. El poder está basado en qué? Pues muchas veces en el miedo. ¿En el miedo qué? A perderlo. Y para que yo no tenga miedo a perderlo, pues quiero que el miedo lo tengas tú. Y en esa dinámica nos vamos debatiendo, consumiendo recursos, Ya. y si todo esto se viene abajo, pues volveríamos a empezar de cero, pero tarde o temprano, como no hemos dado ese saltito evolutivo, volvería a replicarse este mismo fenómeno. A no ser que desde el principio hubiese una concienciación y, como hemos hablado en otra ocasión también, a través de la educación, pero una educación integral, verdadera, respetuosa, pues todo esto se pudiese ir combatiendo.
pero es un camino todavía muy largo. Utópico. Nosotros ahora mismo no tenemos más alternativa que verlo así, por desgracia. Pues nada, yo pienso como tú, aunque sí que creo que un escenario así haría de un filtro muy grande. Porque sí que es cierto que los que no caigan en los primeros días por los zombies acabarían cayendo más adelante por los propios humanos. Sí, eso es cierto. Así que porque ahora mismo sí hay discusiones, hay discrepancias, pero bueno, que hay lugares en los que sí, pero aquí por lo menos en España muy difícil que te maten por pensar algo diferente. Bueno, muy difícil, he dicho muy difícil, no no hace imposible, he dicho tanto muy eso difícil. ocurría. Es que ahora mismo también las guerras han variado. Ahora mismo las guerras tradicionales de ejércitos que se enfrentan en batallas, ahora mismo las guerras son guerras híbridas, son guerras económicas, son guerras a nivel de imagen o prestigio social. Cuando quieren matar a alguien no lo asesinan físicamente, sino que lo van cancelando, van haciendo ahí una Sí, muerte lo matan civil. públicamente. Claro, entonces tienes vida biológica, pero tus posibilidades de desarrollo se anulan, ¿no? Han cambiado un poco. En ese aspecto, fíjate, nos hemos vuelto tal vez menos agresivos físicamente, pero somos mucho más agresivos en el plano social y en el plano psicológico. Pues sí, si es que llevas razón. Si es que tampoco te puedo decir nada. Mirad a nuestro alrededor y Claro, ya está. solo hay que Nosotros- hacer un análisis de cómo estamos hoy en día y hablamos de España, ¿no? Si llegamos a hablar de otros países ya Pero ni tú te puedes, cuento, pero España, puedes hablar Occidente en general, pero te vas fuera de Occidente y ocurren cosas incluso están hasta peores. peores. Sí. O sea, están hasta peores. O sea, que tengamos que ser nosotros los que estamos bien, habla mucho de cómo está hoy en día. Bueno, hay gente que envidia nuestra situación. O sea, Claro, por eso te digo. tiene que haber personas viviendo por ahí en condiciones pues bastante dramáticas, A por ver, desgracia. sí que es cierto, pues que siempre se puede ir a mejor y también se puede ir a peor. Y que la situación de Occidente hoy en día, pues sí que es cierto que aun habiendo tensiones, porque hay tensiones, no está del todo mal comparado con la de otros países. Pero es que tampoco eso nos puede servir para Sí, como excusa o el problema, por lo consuelo. menos bajo mi punto de vista, es que aun siendo cierto lo que dices, pues la pena es que no está como podría A estar. ver, claro, o sea, porque Que esa es la pena, ¿no? Es decir, oye, tal vez no estamos tan mal como muchas personas pueden pensar. Bien, es cierto. Pero es que podríamos estar mucho mejor. Y todos, no solo nosotros en Occidente, sino todos. Pero claro, esto ya da para, creo que da para no un un episodio, varios, sino alguno más. para Sí. varios episodios aparte. Pues nada, pues mira, dicho esto, si quieres ya sí que sí, cerramos. A no ser Sí. que tienes algo más que decir, ¿algo más que decir? Pues sobre este tema ya hemos hablado bastante. Habría Creo mucho que más está- que decir, obviamente. pero en fin, Es dejamos más, ahora que Ahora que nuestros estamos amigos acabando, opinen. voy a hacer una recomendación de un videojuego sobre el apocalipsis zombie, que es, yo creo que bastante realista. El juego se llama Project Zomboid, está en Steam, o sea, creo que vale 15, 20 euros, aunque se lo ponen de rebajas casi siempre, que es un juego, pues eso, tú empiezas en un servidor, un apocalipsis zombie, estás a lo mejor tú solo si juegas en el modo un jugador o en multijugador con más personas, más supervivientes. Y tu misión es sobrevivir. Además, me hace mucha gracia porque el juego siempre empieza. Así comienza la historia de tu muerte. O sea, el juego ya te dice que la vas a palmar. Pero claro, tú ya alargas lo que puedas alargar. Y es un juego que está muy bien porque a la hora de hacerte el personaje tienes que escoger entre un montón de habilidades. Por ejemplo, ser un lector rápido para poder aprender mejor, porque tienes que leer libros. El tema de la ansiedad, pues que necesites a lo mejor, imagínate que para que seas un lector rápido y tengas muy buenas características de tu personaje, pues tienes que tener también malas, que a lo mejor seas fumador, que entres en pánico enseguida, ¿sabes? O sea, es un juego bastante realista, luego nos echamos una partida, que este sí que lo tengo, y lo pruebas. Pues es un videojuego que sí que es cierto que te pone, de los que por lo menos conozco yo, el más realista porque te pone en una situación, pues,
cotidiana que le puede pasar a cualquiera. Eres una persona, apareces en un mundo y tienes una mano delante y una mano atrás. Tienes que conseguir comida, tienes que conseguir refugio. Luego, a ver, depende de qué refugio consigues, que los zombies te entran al refugio y te tienes que pirar para conseguir otro o enfrentarlos y correr el riesgo pues de que te muerdan o que te hagan algún corte o algo. Tienes que dar de comer a tu personaje, tienes que darlo de beber. Si hace mucho calor, te va a decir que tiene calor y suda mucho y tiene que beber más. O tienes que decidir si le quitas ropa. Si hace mucho frío, se te va a congelar. O sea, es un escenario súper realista, aunque los gráficos son, pues, de un juego, parece un juego pixel art total. Pero está muy bien y recomendaría también a los que nos están escuchando, si les interesa este tema, pues que se echen un par de partidas. Si lo encontráis baratillo por Steam, que lo pilléis y echéis un par de partidas, porque si os gusta el mundo de los zombies, yo creo que no se van a arrepentir. Vale, yo voy a hacer también una recomendación. Adelante. Aquí este señor ha dicho que juguéis, yo os recomiendo que aprendáis a cocinar bien, A ver. que aprendáis a hacer fuego, que aprendáis a hacer nudos y tú ya te enseñaré yo a orientarte de día y de noche sin necesidad de una brújula, Pues me vendría bien. porque es una experiencia además muy interesante y te ayuda en muchas facetas de la vida. Pues me vendría bien, porque yo siempre digo que yo tengo el superpoder de super perderme. Pues así que- una vez que aprendes ya no se te olvida. Pues nada, pues te tomo la palabra entonces. Vale. Así que nada, familia, dicho esto, finiquitamos el episodio por hoy. Esperemos que os haya gustado. Nos gustaría que nos dejarais por comentarios, aparte de la pregunta que os hemos hecho al principio, de si vosotros creéis que sobreviviríais o no, qué 3 objetos o qué 3 habilidades, o 5, da igual. Pero les pides 3 Sí, y a mí me has pedido 5. bueno, pues como ha dicho mi padre que 5, pues dejarnos vuestros 5 objetos o 5 habilidades que vosotros creéis que son claves para sobrevivir en un entorno así. Y nada, recordaros que, pues eso, que podéis darle me gusta, nos podéis seguir, tanto en YouTube como en iVoox, Spotify, Apple Podcasts. Y luego también estamos por Instagram y por TikTok, que ahí podéis contactarnos y escribirnos lo que os apetezca. Y nada, yo por mí... Bueno, yo añadir, como siempre digo, muchísimas gracias por toda vuestra atención, por vuestros comentarios, por vuestro apoyo, también por vuestro cariño. Nos sentimos muy bien tratados La verdad que sí. y la verdad es justo reconocerlo y agradecerlo. Y desearos, pues eso, lo mejor y andad con cuidado. Pues nada, familia, un besazo enorme y hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.